Esto nos permite descifrar lo que significa la ocultación de las distintas constelaciones en el firmamento, según los distintos hechos, tales como la descendencia sanguínea, la transferencia de la dignidad del rey o del sacerdote, los combates o triunfos de las estirpes, como asimismo toda la historia del pueblo hebreo. Esto se expresa en la significativa palabra: en tus descendientes habrá un ordenamiento como el de las estrellas del cielo. Es preciso reconocer en las escrituras no lo trivial que se acostumbra a ver en ellas, sino lo infinitamente profundo de su contenido. Vemos pues efectivamente que, según el Evangelio de Mateo, obró el ordenamiento en la sucesión de las generaciones y que su autor nos señala las cualidades peculiares de la sangre del cuerpo en que debió incorporarse la individualidad de Zoroastro con el fin de dar lugar a la revelación del Cristo sobre la tierra. A través de las 42 generaciones, desde Abraham hasta José, se logró en la última de ellas una composición de la sangre en concordancia con las leyes del mundo de las estrellas y de los sagrados misterios. Para ejecutar la magna obra, la individualidad de Zoroastro necesitó esa composición de la sangre concordante con los más bellos y más significativos ordenamientos y armonía entre los sistemas estelares. La mezcla de esa sangre correspondía al ordenamiento y a las leyes del cosmos. Este profundo misterio de la evolución de un pueblo como trasunto de un devenir cósmico es el fundamento de ese importante documento que se nos presenta, si cabe la expresión, en forma atenuada en el Evangelio según San Mateo. Así sintieron los que tuvieron algún conocimiento acerca del gran misterio del Cristo. La sangre del Jesús de Nazaret del Evangelio de Mateo fue para ellos un reflejo del Espíritu que reina en todo el cosmos, y por eso decían: en la sangre portadora del yo de Jesús de Nazaret vivió el Espíritu de todo el cosmos, el Espíritu que después de la separación del Sol de nuestra Tierra compenetraba, incubando lo que como efecto de la evolución había quedado aislado. Sabemos que las palabras Bereshit bara Elohim et Hachamayim bet haaretz, las que figuran al principio del Génesis, deben traducirse según su verdadero sentido. Comillas, dentro de lo que entonces existió como resultado de la evolución durante los estados planetarios de Saturno, Sol y Luna, los Elohim, en su obrar cósmico, idearon lo que se revela hacia afuera, lo que es activo en lo interno, y en esto reinó la oscuridad absoluta, mas en ello penetró Ruach, el espíritu creador de los Elohim, compenetrándolo con calor, en acción de incubar, de un modo similar a como la gallina empolla el huevo. Este espíritu, con su acción de incubar, es en todo sentido aquello que creó el ordenamiento, el que en cierto modo encuentra su expresión a través de las constelaciones en el cielo. Los iniciados primitivos del misterio de Cristo sabían que la sangre de Jesús de Nazaret fue el trasunto del actuar cósmico, de Ruach Elohim. De esta sangre decían que ha sido creada el Ruach, el espíritu del universo, a que se refiere aquel significativo relato del Génesis. En este sentido sagrado, mucho más grande que cualquier interpretación trivial, se basa lo que se llama la concepción por la fuerza del Espíritu Santo, pues la madre de Jesús estaba compenetrada de la fuerza de ese espíritu del universo. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario al respecto, inquietud, hay algo enredado, todo está claro, o continuamos, ustedes dirán. Uy, yo me enredé. Veníamos como con el Génesis y de una pasó a la Virgen. Sí. Sí, es interesante ese salto, pero realmente es importante que Steiner los empiece a nombrar aquí. La primera parte, ¿se entendió un poquito o las explico? La primera parte de lo que habla de los Elohim, el Ruach,
lo que es las primeras palabras del Génesis, ¿no? El Bereshit bara Elohim et Hachamayim bet haaretz. Eso normalmente se traduce muy literal y no se comprende realmente lo que significa o el trasfondo de esas palabras. Eh, ¿Eso quedó más o menos claro o confuso? Porque si quedó confuso yo se los puedo explicar mejor. Mejor explicar mejor, por favor. Sí, porfa, yo creo que nos sobra Oh, tu ok, ok. resumencito. Ok, vale, vale. Eh, la traducción literal es, en el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. En hebreo, Bereshit bara Elohim et Hachamayim bet haaretz, ¿no? Steiner dice que lo que el iniciado hebreo, lo que el pueblo hebreo sentía al pronunciar esas palabras en su mente, o no sé si de palabra, pero sí al menos en su mente, era que todo el cosmos, todo el universo, en todas sus evoluciones, nombra el antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna, fueron, digamos, potencia para poder generar a partir de los Elohim y el espíritu en hebreo es Ruach, entonces a veces se traduce Ruach como espíritu, o incluso a veces como viento, ¿no? Curioso, soplido, viento. La respiración a veces la traducen como Ruach, entonces a veces se presta confusiones esas traducciones, ¿no? Pero en este caso es espíritu, y en griego se traduce neuma, ¿no? El espíritu, neuma, o viento incluso. También neuma es viento y espíritu, en griego. Entonces ese espíritu no es nada más y nada menos que esa potencia, digamos, que, digamos, está por encima de, de todo lo que, digamos, podemos decir como manifestación de las potencias espirituales de primer nivel, ¿no? Los Elohim ya son de nivel intermedio, que son de potestades, pero hay algo más allá, el Ruach, ese espíritu que tiene que ver con el Logos y que se va a manifestar en un, en un niño Jesús, ¿no? Eso es muy importante. em, Creo que cuando pasemos a leer el jueves el Evangelio de Lucas se va a entender por qué es tan importante todo esto. En realidad no quiero adelantarme, pero yo creo que en lo que vamos a leer aquí en este Evangelio de Mateo va a dar la importancia de esto que acaba de decir al final, que la concepción de la fuerza del Espíritu Santo. La concepción de la fuerza del Espíritu Santo es nada más y nada menos que el Cristo va, va a entrar en un ser humano, ¿no? Ese ruaj, ese espíritu, ¿sí? Entonces la madre estaba compenetrada de ese ruaj, de ese espíritu. Entonces no sé si ahí les aclaré o les enredé más, pero esa es la idea. ¿Tiene algún comentario? ¿Vuelvo a explicar? ¿O volvemos a leer o continuamos? ¿No? No entendí lo del Espíritu Santo. Ahí. El Espíritu Santo. Ruaj es espíritu, ¿no? Así, en hebreo traducido literalmente es espíritu, aunque a veces se traduce como viento, ¿no? Eh, el Espíritu Santo realmente ahí tiene varios significados, pero para no salir de este concepto que estamos leyendo aquí en el Evangelio de Mateo, las palabras final donde dice que la concepción por la fuerza del Espíritu Santo, que es una terminología del cristianismo católico y de la tradición cristiana, es que el Cristo, ese espíritu, ese ser cósmico que ha estado en todos los universos, en el antiguo Saturno, en el antiguo Sol, antigua Luna y en este, es que se va a manifestar en un ser humano. Eso es. No sé si te enredé más, Alejandro, pero esa es la idea según el contexto que estamos leyendo aquí. Es Espíritu Santo. No, vamos a ver eso. Ok, muy bien. Tengo que aclarar que es en este contexto, porque aquí dice la concepción por la fuerza del Espíritu Santo está tomando una terminología cristiana, de la tradición cristiana.
Pero para el esoterismo, Espíritu Santo significa muchas otras cosas más, entonces por eso debo aclarar que en este contexto significa eso, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si tienen algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Seguimos, ¿no? No. Vale, muy bien. ¿Quién me colabora con el siguiente párrafo? Yo leo, Santi. Entonces, Ok. Gracias, gracias. ¿Quién quiere? ¿María o quién? dale, Gladys. Yo le hago. Ok. Bien. Hemos de sentir todo lo grandioso de semejante misterio y nos daremos cuenta de que en esta interpretación reside un sentido infinitamente más elevado que en todo cuanto exotéricamente se habla de la concepción inmaculada. Para conocer la verdadera intención de la Biblia y desechar la trivial interpretación de la Inmaculada Concepción, basta con que se comparen dos hechos. Primero, ¿para qué se daría en el Evangelio toda la enumeración de las generaciones desde Abraham hasta José? Si acaso su autor quisiera decir que el nacimiento de Jesús de Nazaret nada tuviera que ver con esa sucesión genealógica. Mateo se esfuerza en exponer que la sangre fluye de Abraham hasta José, de modo que no se explicaría que con ella nada tuviera que ver la sangre de Jesús de Nazaret. En segundo lugar, me refiero a que en el idioma hebreo, Ruach Elohim, que en la Biblia es llamado el Espíritu Santo, es voz femenina, hecho que de alguna manera hay que tomar en consideración. De esto hablaremos más adelante más adelante. Por ahora, solo quise llamar la atención sobre la magnitud de los conceptos en que desde su origen se basa este misterio. Los acontecimientos del principio de nuestra era, de cuyos secretos solo tuvieron conocimiento los iniciados en los misterios del mundo, primero fueron relatados en idioma arameo, en el documento que luego formó la base del Evangelio de Mateo. Y no solo por el ocultismo, sino también por la investigación puramente filológica. Es posible comprobar que aquel documento originario ya existió en el año 71 de nuestra era. En mi libro, El cristianismo como hecho místico, se explica el verdadero origen de los evangelios. Pero por medio de un examen exacto puede demostrarse filológicamente que no es cierto lo que se afirma de que el Evangelio de Mateo se haya concebido más tarde. En efecto, se puede comprobar que ya en el año 71, relativamente poco tiempo después del acontecimiento de Palestina, existió un primitivo texto arameo del Evangelio de Mateo. En la literatura talmúdica, plenamente fidedigna, figura el relato de que el rabino Gamaliel II tuvo con su hermana un litigio de herencia, a raíz de que en el año 70 su padre había perecido en un combate con los romanos. Según la literatura talmúdica, el juez que debió arbitrar en el asunto era un judeo cristiano. Sucedió entonces algo raro. Ante su juez, que ya sabe algo del cristianismo, Gamaliel reclama que según la ley judía, solo el hijo es hábil para la herencia, no así la hija. De modo que solo
a él debiera adjudicarse la herencia. Pero el juez le responde que dentro de su jurisdicción la Torá había quedado anulada, y puesto que Gamaliel había apelado a él como juez, no podía entender en el caso sino según la ley que regía en reemplazo de la Torá. No habiendo otra alternativa, Gamaliel recurrió entonces al soborno. Al día siguiente, el juez citó un pasaje tomado del primitivo texto arameo del Evangelio de San Mateo, diciendo que Cristo no ha venido para abrogar la ley de Moisés, sino para cumplirla. De esta manera, el juez trató de descargar su conciencia al doblegar la ley, manifestando que se pronunciaba en sentido del Cristo. Si le adjudicaba a Gamaliel, en sentido del Cristo, si le adjudicaba a Gamaliel la herencia. Esto nos confirma que en el año 71 existió un documento cristiano del cual se citaban palabras que ahora figuran en el Evangelio de Mateo. Aquel pasaje se citó en idioma arameo, lo que nos da la prueba de que el idioma arameo existió, al menos parcialmente, el primitivo texto del Evangelio de Mateo. Muchas gracias, Vladimir. Me gustó. Es muy interesante lo que dice Steiner aquí. No sé si tienen alguna pregunta, comentario al respecto. O continuamos. De pronto, Santi, explicar un poquito lo de Gamaliel, un poquito ese relato de ese Claro. relato. Sí, claro, por supuesto. Steiner ahí narra de que el Evangelio de Mateo en sus inicios estuvo ya escrito, ¿no?, en el idioma arameo, no en hebreo, ¿no?, ni griego, como se pensaba. Eh, de hecho, yo creo que si uno coge ahorita estudios exégetas de, de los evangelios, casi seguro que dicen que fueron escritos en, en griego, ¿no?, que era el idioma oculto. Lo que sí se sabe es que los hebreos que eran esclavos, pues por decirlo así, del pueblo romano, no hablaban ya hebreo, ese idioma se había perdido, solamente quedaba su escritura en los pergaminos y seguramente en otras partes, pero el idioma que ellos hablaban era el arameo, era como decir el idioma de los esclavos, ¿no? El arameo. Eh, y el idioma culto, pues el que trajo, bueno, Roma era latín, ¿no? Pero el que hablaba a los académicos, incluso romanos, era el griego, ¿no? Porque toda la academia, todo el liceo, fundado por Aristóteles y Platón, se enseñaba en griego, ¿no? Entonces se pensaba que estos documentos estaban escritos por personas cultas, entonces es en griego, ¿no? Sin embargo, Steiner revela que no, que el Evangelio, la primera versión del Evangelio de Mateo estaba escrito en arameo y que estaba escrito ya al menos en el en el año 71 después de Cristo, ¿no? O sea que estaba relativamente al poco tiempo de morirse Cristo estaba escrito, ¿no? Más o menos 40 años después ya estaba circulando entre los primeros cristianos el Evangelio de Mateo en arameo. Entonces narra la historia Steiner en el Talmud, la historia de Gamaliel y que el juez era judeocristiano. Entonces citaba un fragmento del Evangelio de Mateo. Entonces con eso Steiner demuestra que ya en aquella época circulaba una versión del Evangelio de Mateo en arameo. Entonces es lo interesante. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario adicional, pregunta o continuamos.
Entonces, la frase de que Cristo no vino digamos, a desconocer la ley de Moisés, no cumplirla, o sea, ¿la asumimos como algo auténtico o fue un acomodo para calmar a los judíos? Es algo auténtico. El juez era judío cristiano, era una de raza judía, pero cristiano, ¿no? Convertido no de la religión judía, sino de la religión cristiana. Pero Gamaliel sí era judío. Entonces el juez era uno de los primeros cristianos, citó parte del Evangelio de Mateo. Es lo que acabas de decir, que Cristo no ha venido a derogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, con esas palabras, digamos, calma la conciencia de Gamaliel, en el sentido de que Cristo no iba a quitar la ley, la que Gamaliel esperaba. La ley es la escrita por Moisés, ¿no? Ellos, los judíos, se regían por su código, digamos, de Moisés, el código legislativo. No sé si Alejandro quiere decir algo más al respecto, si sabes algo al respecto o no, no sé. No, mira que, pues, básicamente uno en derecho es como derecho romano, pero pues no es Talmud ni nada. Lo que tú dices, Ok, gracias Alejandro. Entonces esa es como la idea, Vladimir. El juez cita el Evangelio de Mateo. Ok, gracias, Santiago. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta o continuamos? Bueno, continuemos. ¿Quién me colabora con el siguiente párrafo? Yo, Santi. Gracias, Marlene. Más adelante nos referiremos a lo que la investigación oculta nos dice a este respecto. Por ahora, solo quise señalar que para la investigación de la ciencia exterior es menester no prescindir de la literatura talmúdica, puesto que ella es importantísima para el conocimiento esotérico de estas cosas. Lo expuesto en cierto modo también comprueba que la redacción del Evangelio de Mateo se había hecho a menos de medio siglo después de los acontecimientos de Palestina, de modo que su autor habló entonces a testigos oculares y no podría haber dicho cosas que no hubiesen tenido lugar. Estas son cosas de importancia exterior y solo las mencionamos como prueba de lo esotérico del asunto. Hemos visto que de acuerdo con los misterios cósmicos se tomaron disposiciones con el fin de elaborar mediante la sangre en cierto sentido filtrada del pueblo hebreo y que reflejaba el ordenamiento del universo mismo, un cuerpo destinado a la reencarnación del gran iniciado Zoroastro. Pues el Evangelio de Mateo habla de la individualidad de Zoroastro, no es a otra, por cierto, a que este Evangelio se refiere. Sin embargo, no hay que pensar que todo lo que así enunciamos de los más profundos misterios de la evolución se haya desarrollado a la vista de todo el mundo. Por el contrario, forma un profundo secreto para los contemporáneos y solo comprensible para muy pocos iniciados. Así se explica que reina el más hondo silencio acerca de este supremo acontecimiento de la evolución de la humanidad. Tampoco ha de extrañarnos, sino que resulta lo más natural que los historiadores digan que sus documentos guardan silencio sobre dicho acontecimiento. Si hasta ahora hemos caracterizado cómo, con respecto a Zoroastro, ha sido preparado ese máximo acontecimiento de la evolución de la humanidad, hemos de considerar, además,
otras de sus corrientes preparatorias. Muchas cosas ocurrieron directamente antes y después de lo sucedido con relación al Cristo. En realidad, el acontecimiento de Palestina ha sido preparado durante mucho tiempo, así como exteriormente ha sido preparado por los hechos de que Zoroastro envió a Moisés y Hermes y que Melquisedec del misterio solar mismo preparó la envoltura exterior de Jesús de Nazaret. Así también se preparó una corriente secundaria, la cual sí ha sido una corriente aparte, no obstante, tiene que ver con la corriente principal que emanó de Zoroastro. Aquella se prepara lentamente en los lugares indicados por la historia exterior al referirse a determinadas sectas que buscaban cierto desarrollo anímico, las que Filón de Alejandría nos describe como los terapeutas. Estos pertenecían a una secta misteriosa cuyos miembros aspiraban a una purificación del alma para eliminar las impurezas producidas por la vida y por los acontecimientos exteriores, con el fin de elevarse a puras esferas espirituales. Una rama de los terapeutas dentro de la cual se preparaba esa corriente secundaria eran los esenios. En mi libro El cristianismo como hecho místico se halla una breve descripción al respecto. Tanto los terapeutas como los esenios obedecían a determinada dirección espiritual. Para conocerla hemos de recordar lo expuesto en las conferencias sobre el Evangelio de Lucas. Allí nos hemos referido al Gautama Buda diciendo que para elevarse al rango de Buda es preciso pasar primero por el Bodhisattva. Dentro de la evolución de la humanidad hay toda una serie de Bodhisattvas y el que 6 siglos antes de nuestra era se elevó al Buda es uno de los Bodhisattvas que dirigen la evolución de la humanidad. Semejante individualidad que del rango de Bodhisattva se eleva a la dignidad de Buda no vuelve a incorporarse en un cuerpo físico sobre la tierra. Además, hemos visto que el Buda se manifestó al nacer el Jesús del Evangelio de Lucas, uniéndose con el cuerpo etéreo de ese niño Jesús de la línea natánica. Muchas gracias, vale. Muy largo. Sí, pero muy interesante. No sé si tengan algún comentario al respecto, inquietud. Pues Santi, qué pena preguntar y No, pregunta, no te dé pena. no diré que es que siempre hemos hablado pues de los dos, del natánico, no sé qué, Sí, pero será necesario tener los dos niños, decía, estos corrientes. es muy complicado, ¿por qué tanta cosa? No, sí era necesario, o sea, a uno humanamente, pues, quisiera que no fuera tan complejo la evolución humana, el advenimiento de Cristo, ¿no? Toda la evolución, quisiera que fuera fácil, pero realmente no es tan sencillo por dos cosas. La primera, la que es evidente, es que son cosas que nunca nos han enseñado en la escuela, ni los maestros de religión o los sacerdotes en la homilía o en los cursos religiosos nos enseñan estas cosas, ¿no? Entonces es un conocimiento nuevo y todo conocimiento nuevo, por ende, por ser nuevo, es un poquito difícil, a no ser que uno sea un genio y la entienda todas de primera, ¿no? Y por otro lado, es complicado porque las leyes espirituales tienen, como su nombre lo indica, tiene que seguir ciertas leyes, no puede romperlas. Y estas leyes espirituales rigen las leyes físicas de este mundo material, que tampoco pueden romperse, deben seguirse. Entonces todo debe hacerse de acuerdo a las leyes. Es como, digamos, si yo quiero producir energía,
no la puedo sacar chasqueando los dedos. Tiene que haber un proceso para producir energía. No puedo romper las leyes. Las formas de hacerlo pueden variar, pero no importa la forma en la que yo elija para hacer energía, tiene que haber un proceso que ciertas leyes deben cumplirse y no se pueden romper. Entonces, por esas dos cuestiones, esto es difícil, ¿vale? Entonces se necesitaban dos niños Jesús, porque si no, no habría forma de que una entidad tan majestuosa como el Logos, como fue Cristo, hubiera podido encarnar en un ser humano. Como una analogía un poquito burda, pero no se me ocurre otra, es como pensar que el espíritu de un ser humano va a encarnarse en una bacteria. Eso es un poco difícil, o sea, una bacteria que ni siquiera tiene cerebro, no tiene partes movibles, sistema nervioso. Entonces, es algo así, el espíritu queda muy reducido, un espíritu humano, la actividad de ese espíritu humano en un cuerpo de una bacteria. Algo semejante, obviamente un ejemplo muy burdo, entonces ese espíritu tan grandioso como es Cristo, un espíritu cósmico que está por encima de las eras, al meterse en un cuerpo humano, eso no es tan sencillo, tiene que haber ciertas características especiales. Y como hemos visto en esta antroposofía, en este estudio de la antroposofía, el ser humano no solamente es el cuerpo físico, sino que hay cuerpo etérico y cuerpo astral. Entonces estos tres cuerpos tenían que prepararse. Y es tan complicado que solamente se podían preparar no en una sola línea genealógica, sino que se necesitaron dos líneas genealógicas para poder preparar estos tres cuerpos humanos, cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo astral. Y después de todo eso, se tuvieron incluso que unir para que yo luego, después de 30 años, pudiera entrar ese gran ser Cristo o Logos. Esa es como la idea, ¿vale? La idea general, ¿no? Listo, Santi. Ok, pero buena pregunta. Todas las preguntas son bienvenidas y nos ayuda a todos, ¿no? O sea que no les dé pena preguntar. ¿Algún otro comentario, inquietud? ¿Hasta dónde pudiera decir uno que estaba en la conciencia después de estos seres tan avanzados como Moisés, ya, Salomón, el rey David? La conciencia o de la venida de un ser como el Cristo. ¿Sí? Es muy buena tu pregunta, Vladimir. Los grandes seres, los grandes líderes de las diferentes culturas de la población humana, me atrevería a decir que incluso en la época lemuriana en adelante, sé que los atlantes, supongo que los lemures también, no lo sé, pero sé que los atlantes en adelante, ya los iniciados, los líderes religiosos, ya sabían o tenían en cuenta que iba a venir ese gran ser a la tierra, iba a encarnarse. Y todas las profecías del Antiguo Testamento era eso, que iba a encarnarse el Mesías, el Salvador. Y en muchas mitologías de otras religiones y culturas también se hablaba de ese acontecimiento, que iba a llegar el Salvador de la humanidad en algún momento de la historia terrestre. Y eso es interesante. Los que les gusta la historia de, digamos, la griega y la romana, eh, se sabe que hay unos oráculos que tuvieron una vigencia como de 1000 años, los oráculos. Ahí se hacían profecías también, ¿no? Más o menos en paralelo a los profetas hebreos existían los oráculos en el periodo de la civilización griega romana, ¿no? Y ellos profetizaron que iba a venir, digamos, no me sé bien las palabras, pero que iba a venir un dios, un héroe del oriente, o sea, del lado de Palestina. El oriente era de Asia Menor hacia el oriente, que iba a venir del oriente ese, ese gran ser y iba a cambiar la historia. No me acuerdo en cuál sibila, si la sibila de Delfos o otra sibila era la que hizo esa profecía, pero es muy interesante y más o menos era algo así.
El dios principal de los griegos al final, en los tiempos finales, no en la época clásica, sino en los tiempos finales, era Pam. ¿Saben cuál era Pam? El dios Pam. No, Pan al principio era Sí, era como un sátiro que tocaba flauta, ¿no? Un dios menor. sí. Pero al pasar los siglos, las mitologías van cambiando, se van transformando. Entonces Pan resultó ser uno de los dioses principales al final de la época griega, ¿no? Entonces el retiro, digamos, del dios Pan era anunciado por un dios del oriente. Eh, no me acuerdo exactamente. Voy a buscar en Google bien esa profecía, porque en este momento si empiezo a seguir hablando estaría echando ya cuento, porque ya se me olvidó bastante. Pero no sé si ustedes en Google pueden ayudarme a buscar ahí una profecía del oráculo, que es de la ya parte final del ¿cómo, imperio. cómo sería para buscarla, Santi? Sería, a ver, ¿con qué palabras claves? Yo creo que sería una profecía, no sé qué oráculo, había varios oráculos, estaba el de Delfos, el de Atenas, pero no me acuerdo cuál, en que hablaba el final del dios Pan y el inicio de un nuevo dios. De pronto con esas palabras claves se puede encontrar. Si me pueden colaborar ahí para no echar yo cuento, sería perfecto. Mientras que sigue, si alguien está buscando, yo sigo narrando, entonces, que lo mismo en otras mitologías, se anunciaba que iba a venir un gran dios, el gran dios solar. En la mitología hindú era el dios Brahma, que iba a encarnar, etcétera. Entonces, incluso había cosas interesantes en las culturas precolombinas. Obviamente, mucho de lo que sabemos de la cultura precolombina es después de la muerte de Cristo, después de los acontecimientos de Palestina, pero ellos no estaban conectados por lo menos después de la época de Colón, ¿no? Con el Oriente, ¿no? Con Europa y los demás continentes. Pero ellos ya, a pesar de tener esa desconexión eh, comercial o marítima o lo que sea, con el otro continente, con el viejo mundo, aún así, ellos tenían ciertos conocimientos de un ser como Cristo. Incluso sabían que el símbolo era la cruz. Eso era muy interesante. Eso significa que el Espíritu Santo iluminaba a todas las culturas de todos los tiempos de ese gran acontecimiento de que Cristo iba a venir. Y en el caso de la cultura precolombina, pues que ya había venido y había obrado como debía ser, ¿no? Entonces, esa es como la idea general, Vladimir. Porque yo donde siento más como ese elemento es en los salmos, ¿no? O sea, los profetas lo dijeron, pero como en los salmos es como donde es más, no sé, yo siento que ahí es donde hay una conexión grande con eso, ¿no? Sí, me parece que los salmos son algo muy elevado, ¿no? Y bueno, eh, llama la atención también cómo se corta, ¿no? O sea, en vez de evolucionar a la aceptación del Cristo, pues por el contrario, pues los hebreos, pues digamos que no se aferran a su tradición, ¿no? Sí. Y pues mantienen pues la creencia que ya conocemos. Sí, así es, así es. Es algo curioso, ¿no? Lo que tú dices, que Cristo tuvo que aparecer en el pueblo hebreo, se preparó ese pueblo para poder que Cristo pudiera entrar en la tierra, en un ser humano, y aún así, a pesar de que fue el pueblo que tuvo que acoger a Cristo y lo vio nacer y también lo vio morir, por decirlo, fueron los primeros, pero no quiere decir que vayan a acoger las enseñanzas de Cristo, ¿no? Hay un dicho, creo que es de Cristo, ¿no? Que los últimos eran los primeros y los primeros los últimos. Se refiere a eso, ¿no? Ahora bien, no todos los hebreos o los judíos no son como los de ahora, ¿no? Muchos judíos, hebreos, aceptaron al Cristo y de ahí fueron los primeros cristianos de los hebreos, ¿no? Los apóstoles eran hebreos.
Incluso vale la pena recordar que había una secta que si bien estaba ya en decadencia en la época de Cristo, que se llamaba los fariseos, había un fariseo que era bueno, ¿no? José de Arimatea. Entonces es interesante también recordar eso, ¿no? Bueno, y bien, no sé si tengan algún comentario adicional, pregunta o continuamos con la lectura. No sé si de pronto, Alejo, que es el duro para la historia, estoy sintiendo un poco parecido esto a lo que pasó pues eh, con toda el esplendor de los griegos y de los egipcios, pero, o sea, si uno mirara hacia la historia, pensaría que ellos deberían ser en este momento pues lo máximo, ¿no? Pero no, se quedaron, o sea, florecieron en una época con su cultura, con su filosofía, con sus matemáticas, con su mitología, pero por lo menos ahora, a mi parecer, ni suenan ni truenan. No sé si puede hacerse algo parecido en lo que pasó con el pueblo hebreo. Pero mira que como a mí siempre me ha llamado la atención, no he encontrado como una explicación, ¿no? Porque como que, si bien es cierto, si uno los toma como referencia, como que perdieron pues como la importancia como una potencia, pues, porque la verdad no, siempre he tenido pues como la misma curiosidad y nunca he logrado como satisfacer eso. Muy bien, no sé si alguien tiene algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Eh, en ese sentido, también podríamos decir que en Oriente se tenía claro con lo que habíamos mirado antes del aura más dado, ¿no? Un poco podríamos verlo así, Santi, o no, no encaja. No, sí, sí, sí encaja. Okay. Ahura Mazdao era el dios principal de Zoroastro, de la religión persa, y es el Cristo, ¿no? El Logos, Ahura Mazdao. En aquel entonces la población humana, el alma humana era un poco más, pues no quiero decir atrasada, pero tenía menos cualidades que las de ahora. El alma de ahora ha evolucionado en muchas cosas interesantes y ha perdido otras cosas, pero lo que ha ganado ha valido la pena, ¿no? Como es el uso de la lógica y el uso de la conciencia. Esas dos características empezaron, digamos, en rigor, hablando de la lógica con los griegos, casi 1000 años después de Zoroastro, ¿no? Y la conciencia se supone que empezó a florecer después de la muerte de Cristo. Incluso uno ve que ahorita hay muchos humanos que no tienen tanta conciencia. En la época de Aura Mazdao, de Zoroastro, que propone la Aura Mazdao, el alma humana todavía no tenía ciertas capacidades de entender o diferenciar lo que era Cristo. Los iniciados sí, y los profetas también. Pero la persona normal, la persona común que no era iniciado, no podían entender muchas cosas. Su nivel de clarividencia era limitado. Hasta duras penas podía llegar a ángeles, arcángeles. Pero hasta la entidad de Cristo no se podía, ¿no? Solamente los grandes iniciados podían captar, comunicarse con ese gran ser solar, con Cristo. Para Zoroastro, Aura Mazdao. Entonces mucho de lo que se transmite ahí se dejaba como semilla para la historia futura, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Muy bien, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta o continuamos con la lectura. Sigamos, Santi. Ok. También hemos visto que este último es otro que el Jesús del cual hablamos en primer lugar en estas conferencias sobre el Evangelio de Mateo. La elevación a la dignidad de Buda del hijo del rey Suddhodana
significa el fin de una evolución antigua, la cual pertenece a la corriente a que también pertenece los santos rishis de la antigua India. Con aquel acontecimiento, esta corriente llega a su término. Un bodhisattva, cuando llega a convertirse en Buda, es reemplazado por su sucesor. Esto también lo relata la antigua leyenda india, diciendo que, antes de descender a la tierra, el bodhisattva, que como hijo del rey Suddhodana se elevó a la dignidad de Buda, transmitió a su sucesor la corona del bodhisattva. De modo que desde aquel tiempo existe el sucesor de que aquel bodhisattva que se convirtió en Buda, y el nuevo bodhisattva que como tal siguió actuando, tuvo una misión especial para la evolución de la humanidad. Esta misión consistió en la dirección espiritual del movimiento de los terapeutas, los esenios. De modo que hemos de reconocer al bodhisattva, que fuera el sucesor del Buda, como conductor espiritual de las comunidades de los terapeutas y de los esenios. Durante el reinado de Alejandro Yanai, aproximadamente de año 125 al 77 a.C., ese bodhisattva encomendó a una individualidad singular para asumir la dirección de las comunidades de los esenios. La dirigió aproximadamente 100 años antes de la aparición sobre la tierra del Cristo Jesús. El ocultismo, como así también la literatura talmúdica, conocen muy bien a esa personalidad. Vemos pues que 100 años antes de la aparición del Cristo, vivió una individualidad dirigente de los esenios que nada tiene que ver ni con el Jesús del Evangelio de Lucas, ni con el Jesús del Evangelio de Mateo. El ocultismo y la literatura talmúdica lo conocen bajo el nombre de Jesús, hijo de Pandira, Yeshu ben Pandira, como una especie de precursor esenio del cristianismo. Jesús ben Pandira fue una noble y gran personalidad, pero cierta literatura judía maliciosa, y como queda dicho, algunos autores de nuestro tiempo lo confundieron con nuestro Jesús de Nazaret. Nosotros también conocemos a este Jesús, hijo de Pandira, precursor del cristianismo, y sabemos que los que a la doctrina esenia la consideraban como blasfema, acusaron a Jesús ben Pandira de blasfemador y hereje, y después de apedrearle lo colgaron de un árbol, añadiendo así la ignominia al castigo. Esto es un hecho oculto, pero también figura en la literatura talmúdica. Este Jesús ben Pandira fue una personalidad patrocinada por el Bodhisattva, que es un sucesor de aquel que como hijo del rey Suddhodana se convirtió en Buda. Así se nos presentan las cosas con toda claridad. Del sucesor del Buda, el actual Buda y futuro Maitreya Buda, depende una corriente preparatoria paralela a la corriente principal cristiana. Aquella corriente encontró su expresión en el misionero que en las comunidades esenias realizó lo que en la próxima conferencia llegaremos a conocer. De esta manera hemos de buscar el nombre de Jesús tanto en los evangelios de Mateo y de Lucas, como asimismo un siglo antes del comienzo de nuestra era en la comunidad de los esenios. Y lo encontraremos en la noble personalidad con respecto a la cual resulta calumnioso todo lo inventado por la literatura talmúdica, personalidad que fue acusada de blasfemia y herejía y después de apedrearla fue colgada en un árbol. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta o inquietud. O continuamos. A ese Jesús en la Biblia sí no se hace referencia, ¿cierto? No sé, Vladimir, me corchaste. No sé si alguien sabe, me lo podrías decir. La verdad no sé. Pensé que solamente era del libro del Talmud de los judíos. Sí, porque yo realmente no lo, en lo que he leído, no lo, pues del Antiguo Testamento no. Claro que todavía me falta bastante por leer el Antiguo Testamento, pero no lo. Sí, yo tampoco, a pesar de que igual que tú, Vladimir, no he leído a fondo el Antiguo Testamento.
No me acuerdo de haberlo leído en el Antiguo Testamento o haberlo escuchado nombrar, ¿no? Pero Entonces, entonces podemos tomarlo como algo así como también como precursor o no, o simple y llanamente una personalidad muy avanzada, pues guió a los esenios en su momento, pues todos sabemos que los esenios fueron también seres, una comunidad muy elevada espiritualmente. correcto. Para su tiempo era una comunidad muy elevada. Em, sí, un grupo esotérico judío, ¿no? Los esenios. Entiendo yo, por lo que dice Steiner, este Jesús ben Pandira, eh, 100 años antes de que apareciera Cristo, era importante porque era el discípulo del siguiente Bodhisattva. O sea, el Buda, 500 años antes de Cristo, terminó su misión. De Bodhisattva pasó a Buda al darnos la doctrina de la piedad y el amor. E inmediatamente otro Bodhisattva aparece en la Tierra y empieza a realizar su misión. Tomará también varios siglos, milenios en ejecutarla. O sea, le va a tomar varias encarnaciones, así como el anterior Bodhisattva, hasta convertirse en Buda, ¿no? Entonces, ese misterioso Bodhisattva que la historia desconoce fue el maestro de este Jesús ben Pandira. Para mí, y eso lo nombro ya como algo personal, muy probablemente este Bodhisattva sea el mismo Christian Rosenkreuz. No lo sé, esperemos que esté en otro ciclo de conferencias no lo solucione. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta. Continuamos con el capítulo o dejamos ahí, ustedes verán. Es bastante que mejor dejar allí para que iniciemos el otro capítulo en la próxima. Sí, y además este Evangelio de Mateo siempre es más denso de Este es más entender. duro, sí. Sí, Sí, entonces, sí. mejor darle tiempo al cerebro a meditar. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene un comentario, pregunta o ya damos por terminada la sesión de hoy. Bueno, muy bien. Katy, ¿vas a decir algo? No, yo creo que está bien, Santi, gracias. Ok, muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias por Muchas Gracias, acompañarnos. Santi. gracias a Feliz todos. noche. Muchas Bueno, gracias. feliz Buenas noche. noches para todos. Igualmente, Descansen. gracias. Buenas noches. Igualmente, chao, chao.